gracia para mí. Son amor, tus mandamientos que me enseñan a vivir. Que Dios les bendiga y les guarde. Soy el pastor Eli Gutiérrez y es un gustazo, una alegría, una bendición saludarlos hoy miércoles 26 de agosto. Estamos en la serie Los 10 Mandamientos, hoy es el día 29 y este devocional se titula Cuando el pacto se rompe. Seguimos en el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Y es que este mandamiento nos da para hablar de muchas cosas, nos da para hablar de adulterio, obviamente, de matrimonio, de sexualidad, del uso de nuestro cuerpo, de divorcio, y de muchos casos específicos que hoy quiero que toquemos. Y quiero comenzar con una palabra de gracia y una palabra de esperanza, porque hemos estado hablando de los 10 mandamientos y hemos estado hablando de lo que Dios dice, lo que Dios revela, de lo que es bueno y lo que es malo. Y yo me quedo pensando si quizá muchos de los que me están escuchando, seguramente, y yo incluido, hemos roto alguno de los 10 mandamientos, o quizá todos. No, alguien así me dijo alguna vez, pastor, yo he violado los 10 mandamientos al derecho y al revés, de ida y de vuelta muchas veces. Me quiero arrepentir, quiero regresar al camino, pero no sé cómo. Así me dijo alguien y me parece que es importante decir lo siguiente. Mira, mi amado hermano, los 10 mandamientos no son para condenar a nadie. No son para señalar y para que nos mandemos al infierno los unos a los otros. No, no son para eso. Sí son para que nos demos cuenta de nuestro pecado. Sí son para revelarnos la voluntad de Dios, de lo que es bueno y lo que es malo. Expresan el ideal de lo que es Dios. Pero Dios es un Dios de gracia. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Porque Él sabe que hemos roto los mandamientos. Y Él sabe que no somos capaces de cumplir los 10 mandamientos. Ni yo soy, ni tú, ni nadie es capaz de vivir perfectamente sin fallar nunca los 10 mandamientos. Así es que cuando reflexionamos en los 10 mandamientos, siempre tenemos que tener bien claro que sí, vamos a caer. Sí nos vamos a equivocar. Y eso no significa que estemos necesariamente desahuciados para siempre. Sí tenemos un problema. Pero Dios ha ofrecido la solución en Cristo Jesús y hay esperanza. Por eso déjame decirte muy claramente, si tú has violado alguno de los mandamientos, si tú has roto alguna de las cosas que hemos dicho, Dios no te desahucia para siempre. Al contrario, Él envió a su Hijo Jesucristo para perdonarte, para darte una nueva oportunidad, para darte un nuevo comienzo. Y Dios sabe que quizá volverás a caer. Dios sabe que quizá volverás a tropezar. Pero Él está de tu lado para levantarte y para infundir en ti su Espíritu Santo que te limpie, que te perdone y que te dé nuevas oportunidades, que ponga en ti un nuevo corazón. Así es que espero que este estudio de los 10 mandamientos no se convierta en un evangelio de obras. Tienes que cumplir estas cosas para agradar a Dios. No es eso. No es eso. Los 10 mandamientos expresan la voluntad de Dios y es lo que estamos aquí reflexionando, lo que es bueno y lo que es malo. Pero para ser salvos no podemos cumplir todos los mandamientos a la perfección. Solamente nos rendimos al señorío de Cristo Jesús y le seguimos y Él limpia nuestro corazón y nos da salvación. Habiendo dicho esto, vamos a leer ahora sí cuando el pacto se rompe. Hay veces que este mandamiento se rompe y ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Y aquí es complicada la situación porque son dos personas, no solamente es una, son dos personas o más las que están involucradas en un caso de adulterio. ¿Qué hacemos? ¿Dios permite el divorcio? Si me he separado, ¿me puedo volver a casar? ¿Estoy en pecado? ¿Estoy cometiendo adulterio? Son preguntas que nos hacemos y que hoy trataremos de responder. Vamos a la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres santo, porque das nuevas oportunidades. En el precioso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Tengo 3 enseñanzas y 5 desafíos, así es que como son varias, vamos de lleno a ellas. Número 1, el ideal de Dios es la permanencia. Cuando Jesús le preguntaron acerca del divorcio, ¿se acuerdan? ¿Está permitido el divorcio? Y Jesús les dijo, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ley? Y la ley permite el divorcio. En la Biblia se permite el divorcio en caso de adulterio. Y Jesús dijo, ¿qué no han leído? Ahí está. Está permitido el divorcio, pero luego Jesús se va al ideal de Dios.
Y dice, en el principio varón y hembra los creó. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ya estudiamos eso hace unos días y el día de hoy simplemente lo repito. El ideal de Dios es la permanencia. El ideal de Dios es que el matrimonio sea para siempre. Ese es el ideal. Ahora, en nuestro mundo corrompido por el pecado, no siempre se cumple el ideal. Sí debe ser a lo que apuntamos, por supuesto, siempre debe ser a lo que apuntamos y debemos considerar el matrimonio como algo sagrado. Pero el propio Señor Jesucristo dijo, pero por la dureza de vuestro corazón, esto está en Mateo 19:8, pero por la dureza de nuestro corazón, o sea, ya que hay pecado en el mundo, Dios permitió divorcio. El divorcio entonces, mis queridos hermanos, definitivamente no es el ideal de Dios. Definitivamente no es la voluntad de Dios. El divorcio siempre es algo trágico. Nunca es algo bueno el divorcio. Pero Dios lo permite porque en este mundo, en esta realidad, donde hay pecado, donde hay violencia, donde hay adulterio, donde hay abandono, donde hay otras cosas tristes, el divorcio es digamos que, vamos a decirlo así, un mal necesario para evitar un mal mayor. Así es que, no, el divorcio nunca es bueno. El divorcio siempre queda corto del ideal de Dios, que es la fidelidad y la permanencia para siempre. Pero Dios permite el divorcio porque Dios es un Dios lleno de gracia y entiende que en este mundo en el que estamos ocurren cosas. Y la Biblia expresa dos situaciones en las que se permite el divorcio y me parece que deja la puerta abierta para una tercera. ¿A qué me refiero? Vamos a ellas. En Mateo capítulo 19, Jesucristo mismo dice, déjenme lo leo, voy a Mateo 19, del 8 al 9, dice, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por la obstinación que son, o sea, por lo duro de su corazón. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Aquí hay que decir varias cosas muy puntuales. La primera es que Jesús dice un caso en el que hay una excepción. O sea, un caso en el que se permite el divorcio. ¿Cuál caso es? La palabra es porneia. Muchos traducen adulterio, pero es un concepto más amplio. Incluye adulterio, por supuesto, pero es inmoralidad sexual. Y podemos hablar de muchos tipos de adulterio en este caso. Adulterio, por supuesto, físico, adulterio emocional, adulterio, infidelidad relacional o como quieras llamarle. El caso es que Dios permite el divorcio cuando ha habido un rompimiento del pacto matrimonial. Si una persona comete adulterio, la otra persona, escucha muy bien esto, es libre para romper el matrimonio, divorciarse y si Dios quiere, si Dios le permite la circunstancia, volverse a casar. Aquí lo dice, excepto en ese caso, está cometiendo adulterio. O sea que en ese caso, si ocurre este caso, el adulterio, se divorcian y se vuelve a casar, no está cometiendo adulterio. También es libre para perdonar a la persona. Y esto es algo que a muchos cuesta trabajo entender, pero claro que Dios puede restaurar un matrimonio donde ha habido infidelidad. Requiere mucho trabajo y mucho sometimiento a la voluntad de Dios y mucho perdón y mucha confianza y mucha comunicación y muchas otras cosas. Pero ¿se puede restaurar un matrimonio donde ha habido adulterio? Para Dios nada es imposible y yo lo he visto con mis propios ojos. Pero la Biblia dice que también la otra persona es libre para separarse y volverse a casar. Y es muy importante lo que dice aquí. El que se divorcia de su esposa para casarse con otra comete adulterio. Es interesante esto porque no está diciendo nada más que el que se divorcia de su esposa y luego se casa con otra. Está diciendo del que se divorcia de una persona para casarse con otra está cometiendo adulterio. Estás casado con una persona y te enamoraste de otra, te gustó otra y rompes tu matrimonio para casarse con otra. Eso es lo que se llama adulterio. Oye, no, pero ya me divorcié antes de tener algo con esta persona. Sí, pero hubo una infidelidad emocional anterior, con la mente, con el corazón, con los ojos. Pero la Biblia no solo es el único caso que menciona. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 también menciona el caso del abandono. Lo voy a leer, voy a tratar de ser no leerlo todo, pero dice así, Corintios 7:10. A los casados doy yo la siguiente orden.
No yo, sino el Señor, que la mujer no se separa de su esposo, aquí está el ideal. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Explica, igual que Jesús, el ideal, la permanencia del vínculo matrimonial. Pero después dice, en el 12, a los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor, sino yo, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión de su esposo. Me salto al 15. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente quedará sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Hasta ahí. Dice, ¿qué nos enseña esto? Hay mucho que estudiar, pero no estamos estudiando Corintios. Solamente déjenme decir lo que nos importa para el devocional de hoy. Que no te separes de tu esposo, incluso si no es cristiano o no es cristiana. A lo mejor tu testimonio toca su corazón y se entrega a Cristo. Pero si ese esposo, esa esposa no cristiano te deja, no le gusta que seas cristiana o simplemente te abandona, dice la Biblia, eres libre, eres libre. Y si quieres te puedes volver a casar. El apóstol Pablo dice, no te cases, pero tampoco estás obligado a no hacerlo. Te puedes volver a casar. Entonces tenemos dos casos en los que la Biblia permite el divorcio. En inmoralidad sexual, adulterio y otro tipo de inmoralidades sexuales, abandono. Oye, imagínate una persona se casa y el otro se va, la otra se va. ¿Y ahora qué hago? Pues ya se fue, pues ya. Ni modo que siga casada yo con alguien que no está aquí. Pues ese vínculo matrimonial se ha roto. Y lo interesante es lo que dice el apóstol Pablo. Esto no es mandamiento del Señor, esto es mío. Eso no significa que no sea palabra de Dios, es palabra de Dios, está en la Biblia, pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es, esto no lo dijo Jesús explícitamente, pero es lo que entendemos basado en los principios de Jesús. Por eso, me parece que la Biblia deja la puerta abierta para un tercer caso que podemos hablar el día de hoy. El divorcio es permitido en caso de inmoralidad sexual, el matrimonio es permitido en caso de abandono. Y número 3, el matrimonio es permitido en caso de violencia y abuso. Definitivamente. Una persona que ha sido abusada, violentada, está experimentando una ruptura del pacto matrimonial. Y Dios le permite separarse y volverse a casar si las circunstancias lo permiten. Ahora, ¿este es el ideal? No, no es el ideal. El ideal de Dios que es un matrimonio para siempre. Pero hay casos en los que Dios no te obliga a quedarte para siempre con una persona que es violenta contra ti, que te ha engañado o que te abandonó. Déjame ir a las 5 aplicaciones en los pocos segundos que me quedan. Número 1, no uses el divorcio como primera respuesta a los problemas matrimoniales. El divorcio no es la primera respuesta a cualquier problema matrimonial. El divorcio es un caso extremo en las circunstancias donde ha habido un rompimiento terrible del vínculo matrimonial. Número 2, busca la reconciliación cuando sea posible, especialmente cuando hay arrepentimiento. La reconciliación es posible cuando ha habido rompimiento del vínculo matrimonial, si hay arrepentimiento y si hay voluntad de las dos partes para seguir juntos. Número 3, no confundas el perdón con tolerar abuso o peligro. Tristemente, en algunas comunidades le dicen a la persona, perdone a su esposo, perdone a su esposa y siga con él. Y obligan a las personas o forzan religiosamente a las personas a que sigan casados con un abusador, con un violento, con un adúltero o con uno que la abandonó. No, eso no es palabra de Dios, eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios permite la separación. No es el ideal, es trágico, es contrario al ideal de Dios, pero es permitido en circunstancias extremas. Número 4, busca ayuda sabia, mi amado hermano. No te quedes con este devocional. Yo estoy hablando de casos generales en 15 minutos. Pero si estás pasando por un asunto complicado en el matrimonio, busca ayuda. Busca palabra de Dios. Busca ayuda profesional. No debes enfrentar sola, estas circunstancias. Y número 5, si has experimentado una separación, confía en la gracia de Dios. Y aprovecha la nueva oportunidad. Termino como empecé. Dios es un Dios de gracia, que si hemos fallado, que si hemos caído, que si hemos tropezado, no nos desecha para siempre. Sí, hay que arrepentirnos, sí hay que reconocer nuestro pecado y hay que recibir su gracia que nos da nuevas oportunidades y que nos puede restaurar.
Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Ayúdanos a aplicarlo en nuestra vida en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta luego. Vida y gracia para